La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Respira, respira este instante sin palabras. No hay nada más allá. No tengas prisa. Bien lo sabe la aurora, muy temprano, la noche, confidente. Se lo ha dicho. Bienvenida, Ana Medina. Bien hallado, Francisco Quintero, un placer estar contigo. Vagón silencio. Oraciones desde el tren. ¿Cómo se ora desde un tren? Pues este libro es muy peculiar su historia, porque efectivamente está escrito en un tren, en ese vagón silencio que muchos de nosotros conocemos y transitamos a menudo cuando tenemos que viajar. Y por cuestión de trabajo yo he tenido que viajar mucho, todas las semanas, y siempre pedía el vagón silencio. Mi productora me decía, bueno, es que esta niña duerme mucho, no dormía, ¿no? Pero sí que quería estar ese tiempo tranquila, pues meditando. De reposar, ¿no? De decir, venga, ahora mismo no puedo hacer nada más que estar conmigo misma, ¿no? Eso lo puede uno vivir como una cárcel, como un encierro, o lo puede vivir como una liberación, ¿no? Y para mí fue esa liberación, ese encontrarme conmigo misma, escuchar mi voz interior, escuchar a Dios que habita en el fondo del ser humano y esos diálogos que se daban interiores, pues los empecé a poner por escrito y ahí surgieron estas oraciones de este libro, estos poemas que en toda honestidad tenía que llamar Vagón Silencio porque ahí habían nacido. Ana, lo magnánimo del concepto Dios nos permite que todos tengamos dioses distintos, ¿no? Porque no significa que estemos categorizados por ninguna religión o profesemos ninguna de ellas para entender ese concepto Dios al que tú acabas de decir. Quizás sea precisamente el cristianismo el que permite ese concepto más magnánimo a la hora de entender el concepto Dios como alma, como profundización del ser humano, como conexión divina. ¿Cómo entendemos? Alguien que sea ateo, ¿cómo entendemos tu libro cuando nos acerquemos a él? Porque tú no lo eres, es evidente por lo que acabas de decir. Pero sí me siento reconocido en tu Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que en el fondo el alma de todos nosotros habla el mismo lenguaje. Nos duelen las mismas cosas, nos reconocemos cuando nos miramos a los ojos y descubrimos que el otro sufre, que el otro sueña, que el otro ama. Y eso es común a todos nosotros. Entonces, me ha pasado muchas veces que personas, porque estas oraciones a medida que las iba escribiendo, las compartía en redes sociales. He sido muy mala escritora en ese sentido, he tenido muy mal marketing. Muy poca rentabilidad tienes. Porque me pedía el cuerpo compartirlo, ¿no? Entonces lo ponía en redes sociales y mucha gente que era, como tú decías, pues estaba alejada totalmente de la fe, me decía, me ha venido justo esta palabra, este verso, para el momento que estaba viviendo y me ha dado luz. Yo creo que es el lenguaje del alma, ¿no? El alma se identifica y sabe que están hablando de lo que ella misma vive, de lo que ella misma es. Y yo le llamo Dios, porque para mí lo es mi padre, pero efectivamente hay muchas personas que pues lo entienden desde ese concepto de espiritualidad, de algo que nos trasciende, que no es lo físico y lo material y lo que vivimos día a día en lo que podemos ver y tocar. Sí, pero tu Dios y tu Padre yo reconozco que es el más generoso de todos los que conozco a la hora de entender, la fe de otras personas o sentirnos reconocidos en tus versos, ¿no? El vagón del silencio, ya sabemos metafóricamente por qué lo has llevado ahí y por el concepto, ¿no? Pero Ana tiene que tener otros silencios, ¿no? ¿Cuáles son los silencios importantes de Ana Medina? Fíjate que yo siempre he sido muy charlatana. De chica me echaban de clase por hablar. Y sin embargo, a medida que voy madurando y voy creciendo, me doy cuenta de que el silencio es una grandísima virtud y de que la otra persona necesita que tú la escuches sin querer apostillar y sin estar pensando en lo que le tienes que decir para ayudarla. Que ya simplemente la escucha y el hacer ese hueco, ese vacío dentro de ti para coger lo que es el otro, ya es lo que la otra persona busca. Para mí el silencio es el lugar de centrarme, de reencontrarme, de hacer germinar esos sueños que uno tiene y que poco a poco pues van buscándose el hueco
para caminar. Para mí el silencio es oración, pero es también encuentro, es recomposición de mi vida, es cuando miro a la brújula y digo, por aquí no, por aquí sí. Un poquito eso. Todos tenemos un método de escritura, ¿no? Sobre todo los poetas, ¿no? Tenemos unas fórmulas y a veces vienen las musas, no vienen, otros trabajan, se esfuerzan o lo escriben, no sé, tú en el vagón porque no lo has explicado. Pero estoy convencido que no todos los versos vinieron en el mismo momento, ni todos los versos los tuviste que estaban para ti en tu perfección en ese momento. Eso a nosotros, los lectores, aparte de yo como creador, y la mayoría de los televidentes les interesa mucho, ¿no? Porque ese detalle de cómo colocas el libro, de cómo te pones la pierna, de dónde pones la pluma, es decir, esas cosas interesan. ¿Cómo lo hace Ana Medina? Suelo escribir en el móvil, lo cual es muy poco romántico. Fíjate, me ha sorprendido eso. No lo esperaba. Es muy poco romántico. Es verdad que a veces pues te llevas un cuaderno siempre encima y de pronto pues estás en un momento de mucha tranquilidad y escribes, ¿no? Pero para mí el móvil ha sido ahí mi salvaguarda porque siempre lo llevaba encima. Entonces iba dando un paseo por la calle y de pronto te venía como esa idea latente que tiene todo poema, ¿no? Que es al final lo que tú quieres transmitir, ¿no? Que puede ser una sensación de un momento dado o una certeza que de pronto te das cuenta de que es algo que es como una verdad que se te revela, ¿no? Y que de pronto eres consciente de eso. Entonces lo apuntaba en el móvil o lo grababa con la voz. A medida que iba andando por la calle, grababa una idea con la voz que luego se va puliendo, se va desarrollando y brota. Y en ocasiones era como un parto. Es decir, de pronto pues estás un día fatal o hay algo que no te cuadra o que te está perturbando más de la cuenta y de pronto ¡bum! Y escribes en 5 minutos escribes un poema que luego no vuelves a tocar más porque tenía que salir así y así salió. Y era algo que se estaba macerándose ahí pero de manera inconsciente, ¿no? A veces somos más conscientes del proceso pero, y otras menos. Y lo que sí es verdad, y un amigo poeta me lo decía, busca ese impulso que ha dado nacimiento a ese poema, ¿no? Cuando me aturrullaba mucho y decía, esto es mío, esto lo quiero decir yo, pero no es la esencia del poema. Me decía, busca ese impulso primero. Y entonces vuelves a ese impulso primero, ¿qué es lo que aquí quiere ser dicho? Esto, pues venga, vamos a intentar ponerlo en palabras, que siempre son torpes. Es verdad que en la poesía menos torpes que a lo mejor en otros géneros, ¿no? Y si vuelves a ella permanentemente quieres revisarla, porque yo soy muy perfeccionista, entonces vuelves a ver, acabo de sacar una antología de poesía y mi primer libro no aparece un poema, porque no me siento nada orgulloso. No es serio hacer una antología así, pero realmente, como estoy vivo, digo, no quiero que eso se publique. Así es. Tuve la fortuna de ir a la presentación de tu libro en Málaga, en un lugar absolutamente maravilloso, me pareció grandioso el espectáculo cultural que hiciste allí, con todo lo que significa etimológicamente espectáculo, y me sorprendió cómo creaste esa magia en torno a un libro de poemas en un lugar santo, en un lugar sacramental, si no utilizo mal la palabra. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo pensaste así? Fíjate, lo hicimos en la iglesia de las Carmelitas, de calle Don Rodrigo, en Málaga, porque, bueno, su fundador fue San Juan de la Cruz y decíamos, mejor poeta. Claro, y decíamos, pues en la cuna de la poesía, ¿no? Qué mejor sitio tiene que ser allí, ¿no? Realmente fue un espacio mágico. Yo desde el momento primero que entré, hacía mucho que no pisaba esa iglesia, me di cuenta de que tú sientes como cuando vas a tu casa, ¿no? Cuando estás buscando piso y de pronto entras en una y dices tú, Pues ahí lo sentí. Y efectivamente fue un ambiente maravilloso porque, bueno, aparte me hizo mucha ilusión que tú vinieras. Cada una de las personas que estaban allí yo creo que estaban convocadas porque el amor nos convocó, exacto, ¿no? Nos movía el hecho de sentirnos que íbamos a vivir allí algo especial y para mí lo fue completamente, ¿no? Desde esa presentación con Laura Santiago, que estuvo allí conmigo, mi hijo, que estuvo también en el escenario, que él quería participar también, y luego músicos que le han puesto pues voz y música a algunos de los poemas. De forma excelente, porque fui testigo de ello. Vamos. Sí. Eso fue un regalazo también durante la pandemia, que fueron ellos tomando algunos poemas y haciendo sus composiciones y allí compartimos algunas. Y es muy bonito porque no es solamente ya recitar poesía, sino escuchar a la poesía convertida en otra cosa, ¿no? Cómo se va regenerando y cómo... Fue muy de ahí bonito. Que yo hubiera utilizado lo de espectáculo, porque es total. Expectación. Fue absolutamente una expectación. Vamos a terminar ya. Vagón de silencio, ¿dónde lo podemos adquirir?
quién lo ha editado, la página web, es decir, lo importante para que esto llegue a todos sitios, no solamente por la rentabilidad económica, sino porque la poesía está hecha para que se disfrute. Y tú la haces también para que todos la leamos. Así que cuéntame eso para terminar. Bueno, pues se puede comprar en librerías religiosas, que tenemos en Málaga unas cuantas, la librería Renacer, la librería de Catequesis, la librería diocesana y la librería de las Nazarenas, pero también en la editorial, ¿no? En PPC o en cualquier librería que vayamos con el título Vagón Silencio, pues enseguida lo podemos adquirir, así que ya está, a disposición de todos y para que se disfrute, ojalá que sea así. Seguro que será así. Muchísimas gracias, Ana, por estar conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme y por regalarme Vagón Silencio, Oraciones desde el tren, Ana Medina, editado por PPC. Y nos vemos muy pronto porque creo que habrá más poesía en nuestras vidas, seguramente. Seguramente. Muchas gracias, Ana. Un fuerte abrazo, amigos. Como siempre, agradecidísimo por tanto cariño y afecto, con cultura y encima con poesía con mi amiga Ana Medina. Gracias y hasta muy pronto. Chao.